Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Deza. Y me tocó presentar un tema que cada vez tiene más importancia y que en los últimos años se ha priorizado en cuanto a lo que es el impacto en el paciente cirrótico, desde el concepto de las dietas y el concepto en cuanto al involucro en pronóstico, tanto en ciertas situaciones como en un nuevo algoritmo en la fisiopatogenia de la encefalopatía hepática. He centrado la presentación en magnitud del problema, fisiopatología de la desnutrición en el cirrótico, las definiciones de los conceptos de desnutrición en el cirrótico, el impacto nutricional, cómo la diagnosticamos, qué terapias nutricionales tenemos orientado en este caso en encefalopatía hepática y el ejercicio en la cirrosis. Ya en la plática que nos precedió con la doctora Rosaura se establece lo que es este problema. Estamos hablando de un impacto importante hacia el 2020 y el 2050 en cuanto al número de cirróticos que va a haber en el país y que si no los tratamos adecuadamente, si no prevenimos estas complicaciones, no va a haber sistema de salud que pueda tratar a todos estos pacientes. Si a esto le agregamos la presencia de desnutrición, la cual va del 60 al 80%, y la presencia de sarcopenia con una manifestación extrema que puede ser hasta el 40% de los casos, si sacamos porcentaje de ese 1.500.000 y ese 1.900.000, estamos hablando que un alto porcentaje de los pacientes cirróticos están desnutridos. ¿Y qué lugar ocupa la sarcopenia o la desnutrición en el cirrótico? Vean ustedes las complicaciones habituales que todos manejamos. Las varices esofágicas de un 30-60%, la citis refractaria de un 5 o un 10%, la peritis bacteriana un 30%, el hepatorrenal un 8%, las alteraciones hepatopulmonares como el hepatopulmonar puro o hipertensión portopulmonar en 0.5 a 5%, la descompensación hacia hepatocarcinoma en 1.4% en un cirrótico compensado o en un descompensado del 4%, pero la sarcopenia está en un 40%, o sea, está muy por arriba de las complicaciones que habitualmente contemplamos en el manejo del cirrótico. ¿Y qué pasa? Estos pacientes que son en una edad productiva, como ya se mencionó, 35 o 55 años, que no tienen una terapia adecuada o que no tienen un medio alterno, que es un trasplante hepático, pasan a subir la lista de trasplante, que en nuestro país todavía está un poco más limitada porque no hay muchos centros donde lo hagan, y estamos incrementando la tasa anual de 17 a 22 por millón de habitantes. Son pacientes que no alcanzan obviamente a ser trasplantados, son estadísticas norteamericanas arriba de 14,000, y estamos intentando incrementar la sobrevida libre de trasplante, mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de las complicaciones, por lo tanto modificando este apartado que es el apartado nutricional. ¿Qué tenemos en cuanto a la fisiopatología de la desnutrición en el cirrótico? Esto está totalmente establecido. Son pacientes que las hormonas sexuales cambian con la hepatopatía, tienen un incremento en la apoptosis, disfunción mitocondrial, alteraciones en cuanto a la malabsorción, alteraciones endócrinas como es secreción de esteroides, hormona de crecimiento, factor de crecimiento semejante a la insulina, resistencia a la insulina, que es una situación común en estos pacientes, alteraciones en cuanto a la secreción y manejo de hormonas tiroideas, inactividad física. Los pacientes con daño hepático los limitan mucho en cuanto a la actividad física. Si es una cirrosis compensada, el ejercicio es una terapia totalmente válida. La inmovilidad en fases descompensadas, la caquexia, que es un estado inflamatorio persistente, y las citocinas inflamatorias crónicas, como es interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral y la proteína C. Aunado a esto, son sujetos que por la sobreexpresión del factor de necrosis tumoral tienen pobre ingesta, tienen anorexia, tienen pérdida del apetito, malabsorción cuando predomina la colestasis, cuando hay hipertensión portal, con la múltiple farmacia que tienen alteraciones en cuanto a ácido péptica, pérdidas intestinales, disminución en la síntesis de proteínas, un hipercatabolismo persistente en un 15 a un 30%, dismotilidad por el tono simpático aumentado y sistema autónomo, sepsis y glucogenogénesis alterada. Por si fuera poco, hay alteraciones metabólicas propias del cirrótico, como es la disregulación de la oxidación de los ácidos grasos, la disregulación de la cetogénesis, alteraciones en la glucogenólisis y gluconogénesis y una utilización selectiva de los aminoácidos aromáticos en el hígado y de cadena ramificada en el músculo, rompiendo esta hemostasis de 3 a 1 que debe existir y que cuando se rompe condiciona alteraciones más que nada a nivel neurológico, manera de encefalopatía. Asimismo, el cirrótico tiene un catabolismo persistente. Las dietas mal llevadas nos van a aumentar ese catabolismo y nos lleva a un recambio proteico incrementado, impacto en las complicaciones en este recambio. Los aminoácidos de cadena ramificada, como se mencionó, están disminuidos. Cuando el sujeto aparte presenta sangrado, condiciona pérdida de isoleucina, comprometiendo la oxidación de los aminoácidos
y la infección y la encefalopatía cuando se llegan a presentar aumentan la proteólisis y comprometen aún más la síntesis de proteínas. Si alguna etiología, dígase viral, autoinmune, colestásica, tiene mayor riesgo de compromiso muscular, estos son en los alcohólicos y en las colestasis, a través de un incremento en la miostatina, y esta hormona hay que irla conociendo, va a empezar a jugar un papel muy importante en cuanto a manejo futuro en los pacientes con desnutrición, aumentan el consumo de oxígeno y tienen un gasto energético aumentado. Y yendo más allá a nivel muscular, en cuanto a mecanismos moleculares, hay alteraciones en la miostatina, alteraciones en el factor de crecimiento beta, identificación y regulación de los receptores mTOR, afección en las AMP sinasas, alteración en el sensor de leucina y una autofagia muscular incrementada. Son sujetos con un catabolismo brutal que puede ser tanto periférico como a nivel del músculo. Ahora, ¿qué traducción tiene un paciente con desnutrición? En este caso, un paciente con sarcopenia como manifestación extrema de esto. A nivel del músculo, la sarcopenia traduce infiltración grasa y tejido conectivo, disminución en las fibras musculares tipo 2, que son las de tensión, acumulación de los núcleos internos, disarreglos en los miofilamentos, proliferación en el retículo sarcoplásmico, acumulación de lipofuscina y nemalina y disminución de las unidades motoras. Son fibras con muy poco tono, con muy poca fuerza y por lo tanto que tienen una tendencia mayor a la atrofia. Tratando de resumir, por lo tanto, todo esto que hemos dicho, el paciente cirrótico con condición hiperamonemia, esto lleva a una disminución en la concentración de aminoácidos de cadena ramificada, reducción en la síntesis de proteína y sarcopenia como manifestación extrema. ¿Cuáles son las definiciones que tenemos que empezar a introducir? Hablaremos de sarcopenia como una condición caracterizada por la pérdida de masa muscular y fuerza muscular. Y tiene lógica todo lo que explicamos en cuanto a la afección a nivel muscular. La caquexia es un síndrome multifactorial que se va a caracterizar por una severa pérdida de la masa muscular, grasa y peso, con un incremento en el catabolismo proteico por la enfermedad de base. Y la precaquexia será la presencia de los siguientes: un paciente con enfermedad crónica, que es el daño hepático, la pérdida no intencional de más o menos 5% del peso corporal en los últimos 6 meses, una respuesta inflamatoria crónica o recurrente, que es traducida por las citocinas que ya mencionamos, anorexia o síntomas asociados a la anorexia. Si ya sabemos definir sarcopenia, caquexia y precaquexia, si la logro identificar, ¿qué traduce eso? ¿Qué impacto tiene en el cirrótico? Y esto está totalmente establecido. Las consecuencias de la sarcopenia, impacto directo en la calidad de vida, son sujetos con una pobre calidad de vida. En aquellos que se llegan a trasplantar, tienen impacto directo en la sobrevida post-trasplante. Son sujetos con mayor riesgo de infecciones. Son sujetos que, si por alguna otra condición son sometidos a cirugía, tienen mayores complicaciones. Incrementa la presencia de complicaciones conocidas como ascitis, encefalopatía y progresión de la hipertensión portal. Y obviamente, al tener una unidad motora flácida, poco tonificada, tiene un aumento en cuanto al riesgo de caídas. En los sujetos que están caquéxicos, de igual manera se ha confirmado que hay un incremento en la morbimortalidad. Es un círculo vicioso en el cual se incrementa el estado inflamatorio per se del cirrótico, hay un incremento en la proteólisis muscular y por lo tanto favorecemos más ese catabolismo, y hay un adecuado metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. Estas gráficas son del doctor Montaño Loza, que evaluó sarcopenia en un grupo de pacientes cirróticos que estaban en lista de espera de trasplante. Y vean ustedes, en las barras negras tenemos los no sarcopénicos contra las barras grises que son los sarcopénicos. Son sujetos con mayor riesgo de infecciones y con una mayor tendencia a presentar hepatocarcinoma, descompensaciones. De igual manera, estudios del doctor Gusler desde 2006, donde trataban de ver el impacto nutricional en la cirrosis, los riesgos relativos de tener complicaciones en cuanto a morbilidad son 3.5 o 5.3 veces más que aquellos sujetos que no tienen sarcopenia. Y en estas gráficas que tienen ustedes, aquí tenemos sujetos bien nutridos contra sujetos mal nutridos, las probabilidades de mortalidad llegan hasta el 40%. Este es un estudio japonés en el cual trataban de establecer un índice predictor de desnutrición y de complicaciones, es el índice de Conut, en conjunto con el doctor Ulibarri, donde tomaron albúmina, linfos, colesterol y alteraciones nutricionales determinadas como normal, leve, moderada y severa en cuanto a la capacidad de caquexia, precaquexia y sarcopenia, y establece que los pacientes con índices más altos de COCUT, arriba de 7, son los que tienen mayor riesgo de mortalidad. Estas curvas también preceden al estudio de Montaño Loza, y donde se ve que se separan los pacientes sin sarcopenia versus sarcopenia en un seguimiento de pacientes que están en lista de espera de mayor mortalidad en aquellos que tienen sarcopenia.
Este otro de inglés lo que hizo fue dividir la desnutrición en cuanto a una medición del área de psoas, y quizá ahorita sea el método más allegado en cuanto a determinar realmente qué tan comprometido está ese músculo. Se midió el área de psoas en 192 pacientes en una cohorte del 2002 al 2008 con un corte seccional a nivel de la cuarta lumbar. Y se ve que los sujetos que están en los percentiles más o los quintiles más elevados, más distales, que tienen mayor compromiso nutricional, son los que tienen mayor impacto en la supervivencia. Aquí también se dieron la tarea a estos autores brasileiros en cuanto a ver el índice global, la masa nutricional y el índice de cintura en cuanto a las complicaciones, y los sujetos malnutridos tienen mayor riesgo de muerte, mayor compromiso de tener complicaciones en un post-trasplante y mayores complicaciones ya mencionadas en cuanto a la historia natural del cirrótico. Y lo único que está pasando es que si nosotros lo traducimos a esta situación del psoas con una afección mayor y se salga del quintil, a los quintiles más distales con mayor desnutrición, los riesgos relativos son mucho mayores en cuanto a mortalidad. ¿Cómo podemos diagnosticar esto? ¿Qué tenemos a la mano para diagnosticar la desnutrición en el paciente con daño hepático? Primero hay que tener unos conceptos de qué pasa con la masa muscular en un paciente normal y esto traducirlo a un paciente con cirrosis que va a estar incrementado. La masa muscular se incrementa paulatinamente hasta los 20 años. A partir de los 20 a los 50 años se mantiene estable y a partir de los 50 hacia arriba empieza a disminuir en las personas sanas a razón de 1% anual. Si a esto le agregamos todos los condicionantes que hemos mencionado del paciente con daño hepático crónico, obviamente este porcentaje es mucho más acelerado. ¿Cómo puedo medir la sarcopenia? Hay muchos agravantes en el paciente con daño hepático, son pacientes con ascitis, con sobrecarga de volumen corporal, alteraciones en la concentración de sodio, cambios en los aminoácidos plasmáticos y musculares. Por lo tanto, los conceptos para determinar precisamente sarcopenia deben incluir dos criterios. Una disminución en la masa muscular por arriba de 2 desviaciones estándar y marcha lenta, una marcha lenta traducida por menos de 0.8 metros por segundo en una prueba de caminata de 4 metros. Estas son las tomografías del estudio de Aldo Montaño, en el cual se dio la tarea de medir precisamente al lado de la cuarta lumbar el componente muscular del psoas. Ustedes podrán ver que la tomografía que tienen a su izquierda es muy diferente a la tomografía que tienen a la derecha. Hay mucho más compromiso en este paciente y lo traduce en mediciones de centímetros cúbicos por metro cuadrado. Y esta es la forma de determinar qué tanto compromiso tiene el paciente en cuanto a sarcopenia, compromiso muscular, siendo que tienen índices de masa corporales totalmente idénticos, y es otro concepto que tenemos que empezar a introducir. Ya con estas situaciones, no todos los hospitales tienen una tomografía, no todos tenemos un software para medir la masa muscular a través de la cuarta lumbar. Repasemos los métodos convencionales que se tenían en cuanto a las mediciones nutricionales de desnutrición: pliegue tricipital, circunferencia media de brazo, índice de masa corporal. Después este índice de masa corporal se ajustó a la ascitis en los pacientes con daño hepático, análisis convencional de bioimpedancia y evaluación global subjetiva. El problema con todos estos métodos es que la mayoría subestiman. Son métodos que se quedan muy por abajo del impacto real de la desnutrición en el cirrótico. Los parámetros bioquímicos como la albúmina, la paralbúmina, la transferrina, los linfocitos no son tan fijos, no son tan constantes y tienden a sobreestimar la verdaderamente desnutrición que pueda tener. La dinamometría es un muy buen método. El único inconveniente de la dinamometría, que es la fuerza tensor que puede tener un paciente con un glicómetro que mide precisamente en dinas, esta fuerza es la encefalopatía. Pacientes con grado 2, grado 3, grado 4 no van a tener la capacidad para censar esto. Y lo que parece ser más allegado y probablemente reproducible en nuestras poblaciones es el análisis vectorial que sale de la impedancia bioeléctrica. ¿Qué es el análisis vectorial? Es una forma muy fácil de traducir en una elipse de 4 cuadrantes en donde se encuentra el paciente, teniendo un paciente obeso, atlético, edematoso y totalmente desnutridos. Y por lo tanto ustedes pueden puntualmente poner con los parámetros que tienen de la impedancia y el valor que les asigne en dónde cae el paciente. Los cirróticos van a estar hacia esta línea, totalmente desnutridos y totalmente edematosos, siendo lo ideal que el paciente vaya llegando hacia el centro. Es un estudio del grupo de trabajo de nosotros, de la licenciada Ruiz Margain, en el cual precisamente comparamos todos los métodos que estamos mencionando: masa corporal, pliegue tricipital, masa corporal ajustada a ascitis, circunferencia de brazo, albúmina, impedancia y el análisis vectorial. Y vean ustedes los porcentajes tan elevados que salen en cuanto a Child A, Child B, Child C, de una cohorte de 809 pacientes.
Pacientes Chaila que por todos los demás métodos no tenían algún antecedente de desnutrición, hasta el 47.7%. Un Child B puede alcanzar hasta el 80% y un Child C hasta el 88%. Si esto lo comparan con los parámetros habitualmente utilizados previamente en la clínica del paciente con daño hepático, son parámetros que están muy por arriba de lo que inicialmente se creía como porcentaje real de desnutrición. Y aquí son unos ejemplos en cuanto a estos vectores. Aquí estamos comparando los Child A, Child B, Child C, mujeres contra hombres. La composición corporal de un hombre y una mujer es totalmente diferente y ven ustedes como un Child A en la mujer tiende a estar cercano a la realidad, un Child B ya se sale de la elipse y un Child C está totalmente desplazado hacia desnutrición y edema. Los hombres se encuentran mayormente comprometidos que las mujeres y ven como las elipses, pese a ser Child A, que es la que tienen ustedes en verde, en lo que uno tiene un concepto, porque probablemente tenga una albúmina sérica normal, es un paciente que tiene desnutrición y un poquito en cuanto a edema intracelular. Y si esto lo traducimos más allá en escenarios clínicos, esto es un ejemplo de pacientes que llegan con encefalopatía grado 2 en morado y encefalopatía grado 3 en azul. El paciente al ingreso y al final, en este caso la encefalopatía grado 3, aquí llegó, se trató, en teoría la encefalopatía se curó técnicamente o clínicamente, pero vean el impacto nutricional de un paciente que estaba en la elipse más real hasta estar completamente edematizado y desnutrido. Y este paciente con grado 2, tuvo a mejorar, llegó un poco descompensado en cuanto a agua y desnutrición y aunque la elipse sigue siendo muy desnutrida, tiende a mejorar. ¿Qué traduce este análisis vectorial? Que nos va a ayudar a centralizar el momento al paciente en el momento adecuado para tratar de cambiar la dieta prontamente y no esperarnos a que pase tiempo y la complicación se perpetúe. Y esto va igual a infecciones. Vean ustedes los vectores, cómo se comparte un paciente con colangitis al inicio y al término de antibióticos, al inicio y al término de antibióticos en vía urinaria. En un paciente con sangrado, en un paciente con hepato renal, son pacientes que no alcanzan la elipse, están totalmente en el extremo. Y la paracentesis. Las paracentesis, vean ustedes, el paciente previo a la paracentesis es lógico, lleno de agua. Le sacan los litros que quieran ustedes en una paracentesis evacuadora y tiende a acercarse a la elipse. Y al día posterior, a las 24 horas de haber terminado la misma, es un paciente que se queda muy por afuera. Es un paciente que tiene un gasto requerimiento energético porque son pacientes que están cada 2 o 3 semanas en el servicio de urgencias por este procedimiento. Y si uno no hace ahí modificaciones a la dieta, son pacientes que van a impactar directamente en la mortalidad de una situación totalmente afectada de entrada con la citis refractaria o con el condicionante que tengan para paracentesis que estamos mostrando. De igual manera, pacientes sin encefalopatía versus encefalopatía son vectores totalmente diferentes, partiendo que son escenarios donde tienen mismos índices de masa corporal y muy probablemente mismos niveles de albúmina. El mensaje es que lo que estamos viendo en la clínica no traduce realmente el estado nutricional que tiene el paciente. ¿Qué tenemos en cuanto a estas terapias nutricionales? ¿Qué tanto impacto tiene realmente la nutrición en el paciente? Mucho va centrado en la encefalopatía hepática. ¿Y por qué la encefalopatía hepática? Porque ustedes deberán recordar que el segundo buffer de detoxificación del amonio después del hígado es el músculo. El músculo es el segundo grupo de choque donde tenemos una detoxificación a través de la glutamina sintetasa del amonio. Si el paciente no se le complementa al músculo, no se le dan dietas hiperproteicas como debe ser, más el catabolismo que tiene la enfermedad, ese músculo nunca va a alcanzar para detoxificar. Y las terapias que empiezan a funcionar en cuanto al crecimiento de ese músculo, en cuanto al cuidado de ese músculo u optimización del mismo, es hormona de crecimiento, factor de crecimiento semejante a la insulina, antagonistas de la miostatina que está elevada en este grupo de pacientes, testosterona, aminoácidos de cadena ramificada y, repito, el ejercicio en poblaciones bien seleccionadas que generalmente son hepatópatas estables, no descompensados. ¿Y estos conceptos hacia qué van? A optimizar máximamente las proteínas, a disminuir la miostatina y disminuir la resistencia que existen los receptores TOR de miostatina y a incrementar la síntesis de proteínas, sabiendo que esto no es inmediato y que va a tardar tiempo. Por lo tanto, las dietas deben ser permanentes desde un principio y ajustadas en el momento que identificamos la complicación. Y los conceptos de regeneración muscular cada vez cobran más opciones y son orientados a modificación de las células satélites, modificación de la miostatina, disminución de la autofagia, modificar las vías proteolíticas que están aumentadas y regular molecularmente la síntesis de proteínas musculares. Los aminoácidos de cadena ramificada pueden recobrar, se orientan muchos hacia encefalopatía. Hay datos no concluyentes, hay a favor, hay en contra, pero en lo que es hacia el abordaje nutricional, mejoran la resistencia anabólica, mejoran la señal comprometida del receptor TOR de miostatina y estimulan la síntesis de proteína a través del leucina.
Este estudio es bien interesante, vean ustedes. Aquí les dieron losartán a 2 grupos que tenían una biopsia de tibial anterior después de la inyección de cardiotoxina, y al dar, aquí no, este es el grupo sin losartán y este es el grupo con losartán, después vean ustedes la regeneración muscular que se está encontrando. El bloqueo de la angiotensina 2 mejora la remodelación muscular y protege contra la atrofia muscular, regulando las vías y cascadas de señalización del factor de crecimiento transformante beta, crecimiento semejante a la insulina, AKT y el receptor de miostatina. Se abren nuevas líneas, quizá las dosis que deban ser guardando la presión arterial media del cirrótico, porque estamos hablando de un medicamento que puede bajarle y comprometer el riñón, pero quizá en etapas estables que pueda ayudar a esta regeneración muscular. Y el ejercicio. Se critica mucho que el paciente cirrótico no puede hacer ejercicio porque se fatiga fácilmente, la capacidad de ejercicio está reducida, el rol del medio anaerobio al generar mayor lactato por el ejercicio, la resistencia a la insulina, respuesta a la síntesis proteica, cómo se va a modificar la actividad del AMP cíclico y la función periférica de la síntesis proteica. Pero los pacientes, repito, que se selecciona adecuadamente un programa de ejercicio constante, que ese es el objetivo, que sea constante, tiene impacto en una secreción, en una síntesis de nuevo de proteínas, un aumento en la síntesis de glutamina sintetasa a nivel muscular y por lo tanto estamos favoreciendo una enzima que sabemos que va a detoxificar el amonio. Y esta imagen es la fisiopatogenia de la encefalopatía hepática y va orientada a lo que viene a futuro a conservar nutricionalmente este músculo, sabiendo que después de que un hígado que no tiene capacidad de detoxificación por el daño y que alternamente su segundo buffer es el músculo, todo lo que es orientado a protegerlo como hormona de crecimiento, factor de crecimiento semejante a la insulina, antagonistas de la miostatina, testosterona, aminoácidos de cadena ramificada, ejercicio, y tener el concepto de que las dietas deben ser hiperproteicas, 1.2, 1.3 gramos por kilogramo de peso y 30 gramos de fibra, van precisamente orientados a mejorar esto e impactar en el aspecto nutricional y por lo tanto en todas las complicaciones que se ven exacerbadas cuando el paciente está en este rubro de complicaciones. Por su atención, muchas gracias.